Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de hoy tener nuestro discipulado. Hay un dicho que dice mi hermana Karina y que nos fortalece a todos: los tiempos son de Dios. Los tiempos están en las manos de Dios y hoy me da mucho gusto que estemos conectados aquí en la transmisión. Vamos a disfrutar este tema. Es el tema número 6 que llevamos para mis hermanos que van a bajar a las aguas y para mis hermanos que han estado al pendiente de los discipulados aquí en la transmisión de Vida y Paz. Vamos a hacer una oración y vamos a dejar el lugar a mi hermana Liz para que continúe y que su Espíritu Santo se haga presente. Si hay dudas, preguntas, este es el mejor lugar para aclararlo todo y que Dios nos permita ser de grande bendición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque los tiempos son de Dios, los tiempos perfectos son tuyos. Y hoy me gozo junto con mis hermanos de que pueda estar mi hermanita Roxana, junto con su pequeñito, que por supuesto, Señor, nosotros al igual que tú, abrimos nuestros brazos para recibirle a esta familia y que ella pueda también, Señor, crecer junto con nosotros para gloria y honra de tu santo nombre. Bendícela, Señor, bendice su familia, bendice sus hijos, cúbrelos, al igual que los hijos de mis hermanos, Señor. Pongo en tus manos la vida de mi hermana Fanny, allí donde está en su casa, Señor. Dale paz a mi hermanita. Pon tranquilidad, Señor, y pon esa paz que ella necesita. En el nombre de Jesús, Gibran está en tus manos, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a dejar lugar a mi hermana Liz para continuar. Listo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues vamos a dar inicio. Ya hemos orado. Y pues ahora no entonamos una alabanza porque pues ya vimos que es un poquito tarde, pero vamos a iniciar de lleno con el tema. Este es el tema número 6. Es el 6 de nuestro discipulado, pero tenemos una introducción que lo contamos pues nada más como introducción, o sea, no lo contamos como número 7 porque los temas van enumerados. Bueno, el tema que corresponde al día de hoy, antes de empezar con el tema anterior, ¿cuál fue? Estuvo bien fácil. ¿Cuál fue? La Biblia, ¿verdad que sí? La palabra de nuestro Dios. Y bueno, a mí en lo particular me gustó mucho porque aprendimos cosas. Cuántos libros son, cómo están divididos, muchas cosas, ¿verdad? El significado de la palabra. Y fue un tema, aunque fue sencillo, fue un tema muy, muy, muy bonito. El próximo martes va a haber examen. Acuérdense, cada tres temas hacemos un examen para repasar los temas que hemos estado viendo. Entonces, los temas que vamos a tener examen van a ser la oración, desafíos del creyente, la oración y la Biblia, ¿sí? Exactamente, son los que vamos a tener. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a dar inicio con el tema 6, que es, ¿cómo se llama? La santificación. Ok, muy bien. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses 4:7. Y Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén, ¿lo tenemos? Hermana Tere, yo tengo su Biblia. Aquí tengo. Okay. Aquí como quiera tengo otra. Si quieres darle esa y ten la mía. Yo como quiera aquí voy leyendo. Salud. Ok. Bueno, la tenemos, y si no la tenemos, para mis hermanos, si quieres hacer zoom para que puedan ver en la pantalla un poquito también. Entonces, Primera de Tesalonicenses nos dice, ¿qué dice? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok, y el segundo texto,
Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en la actualidad nosotros podamos vivir en santidad? Sí, a ver, acuérdense que es un tema, es interactivo, vamos a hablar, a platicar, vamos a responder un poquito. ¿Ustedes creen que en estos tiempos, en donde estamos viviendo, en estos momentos, se puede vivir en santidad? Como dice, puede haber dificultades. ¿Qué dice hermana Tere? ¿Se puede o no se puede? Creo que sí. O sea, Mi hermana Roxana, sí, dice que sí. ¿Usted? O sea, como decíamos en otros temas, estamos en un cuerpo, en una carne, que en vez de aunque no quiera uno pensar cosas, o a veces tienen pensamientos que no son de nosotros, sino que a veces son ataques. Entonces Amén. sí se puede, pero sí es estar como que tener que estar más consagrado, teniendo la palabra, orando y orando para poder llegar a esa santidad. Exactamente. ¿Mi hermana Cari quiere decir algo? ¿No? Ah, ok. Ok. Bueno, entonces, todos llevamos a un acuerdo que sí es posible, tiene que ser, porque la palabra de Dios no cambia ni se modifica. Lo veíamos en nuestra clase pasada, que no se modifica, o sea, que no no es para aquellos tiempos donde estaba Abraham, todos aquellos hombres de fe, no cambia la palabra. Les pedía vivir en santidad, así como a nosotros, ¿verdad? Pero estamos viviendo momentos y tiempos muy complicados, muy difíciles, pero la palabra de Dios en este tema nos va a enseñar de qué manera vamos a poder nosotros vivir en santidad, qué es santidad y todo lo que conlleva esa santificación. Amén. Dice la verdad bíblica, todo creyente debe apartarse de la vida de pecado que vivía antes de su conversión a Cristo. ¿Qué significa? Como ya lo hemos visto desde el primer tema de la salvación, que nosotros vivíamos de una manera que no era agradable a Dios, que muchas y la mayoría de las cosas que nosotros hacíamos no eran las correctas delante de nuestro Dios, no iban conforme a la palabra de nuestro Dios, pero las hacíamos en esa ignorancia. Y no porque no nos está insultando a que es que éramos ignorantes, es que ignorábamos la palabra de Dios, ignorábamos qué debíamos de hacer, cómo comportarnos, qué era correcto y qué era incorrecto. El simple hecho de decir mentiras, no sabíamos que era malo. Decíamos una mentirita piadosa, una mentirita blanca, la cual no existe, ¿verdad que no? Yo cuando estaba estudiando este tema, en la mañana me puse a ver videos y vi uno que me llamó muchísimo la atención, se los quería poner, pero como que había cosas que no me gustaron mucho, entonces debemos de limitarnos a no poner cosas que nos puedan contradecir a nosotros mismos en nuestra enseñanza, pero hay una parte de ese video que él hablaba de un señor que se llamaba el Señor Bueno, y decía que el Señor Bueno, él vivía, no ¿cómo se llama? No tomaba, no fumaba, no se peleaba con nadie. Pero entonces el narrador empezaba a hablar con él. Ok, sí es cierto que eres bueno, sí. Y tú puedes decir que ya tienes ganado el cielo porque no has hecho cosas malas. Y le empezaba a explicar conforme a la palabra y le decía, bueno, ¿en algún momento has mentido? No, pues sí he mentido. ¿Y en algún momento has tomado algo que no es tuyo? Dice, sí, cuando era pequeño, pero lo has hecho. Y infidelidad, ¿has cometido infidelidad? No, pues no he cometido infidelidad. Le dice, bueno, en el momento en que tú ves a una mujer con ojos diferentes, aunque no hayas tenido algo con ella, eso también se toma como infidelidad. Y empezaba a hablar y él se quedaba sorprendido y decía, es que entonces no soy bueno. Yo creía que era bueno. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta y nos lleva a la luz, dice su palabra en el Salmo 119, 105, que dice,
Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa? Que nos va a guiar la senda por donde debemos de andar. Pero a veces esa luz nos va a confrontar nuestros actos que hacíamos antes mal. Entonces, dice aquí que todo creyente tiene que tener una transformación, ¿sí? Y la verdad bíblica aplicada, o sea, ¿qué vamos a aplicar nosotros en este tema? El cristiano debe de seguir santificándose para ser cada día más semejantes a su Salvador. Entonces, aquí es algo bien importante que vamos a aprender en este tema, que hay dos situaciones en la santificación, que más adelantito lo vamos a ver. Pero no nada más es de acepté a Cristo y ahí me quedo, ¿verdad que no? Tenemos que seguir en aumento cada día. Nos daba un tema, ¿sí lo diste aquí el de la Aurora? Lo dimos en... No recuerdo dónde dio en Paraíso. Pero hablaba de la aurora, que poco a poco dice que va en aumento. Cuando el día empieza a aclarar, va de poquito, va a estar oscuro y luego ya se ve un poquito de luz, hasta que el día es totalmente pleno, perfecto. Bueno, eso es lo que nosotros, nuestra vida como cristianos, vamos a alcanzar en algún momento. No significa que no vamos a cometer errores, como lo dijimos, pero sí tenemos que esforzarnos, algo que mencionaba nuestra hermana Tere ahorita. Hay que esforzarnos a lo mejor un poco más. Entonces, yo les hacía esta pregunta, ¿podemos vivir en santidad? En la actualidad, dice, ¿es verdad que aumenta cada vez más la inmoralidad? Que ante el surgimiento de cristos, profetas, maestros, doctrinas, ahorita hay religión y hay sectas y creencias y doctrinas y de lo que usted quiera, de la prosperidad, para no mencionar, porque son muchísimos, hay infinidad de doctrinas, pero si no está apegada a la palabra, yo señalo para acá, por aquí tenía mi Biblia, si no está apegada a la palabra de Dios, entonces no es una doctrina que sea agradable delante de Dios. Y dice aquí algo bien importante, y el amor de muchos que profesan ser cristianos a veces se torna complicado. Es que a veces nosotros como cristianos olvidamos cuál es el objetivo, ser como nuestro Señor Jesucristo y reflejar. Y eso es parte de la santificación, ¿sí? Entonces, es bueno recordar que estamos en un mundo, pero ya no somos del mundo, por lo cual el creyente debe proseguir para alcanzar mejores niveles de santidad y ser parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es donde yo quería hacer rapidito para que entendamos. Este pequeño experimento, si lo quiere poner aquí para que lo entendamos un poquito. Nos dice ahí nuestro tema que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Entonces, el mundo lo vamos a representar con el agua, ¿sí? Y nosotros como cristianos los vamos a representar con el aceite. Entonces, ¿qué está pasando con el aceite? ¿Qué pasa? El agua está aquí y el aceite acá, el mundo y nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros estamos en el mundo, pero no somos como los del mundo. Debemos de reflejar el amor. Entonces, por mucho que el mundo nos agobie, por mucho que el mundo esté haciendo presión para que nosotros caigamos en alguna tentación, por más que nosotros estemos dentro del mundo, usted puede parecer que está mezclado, pero no es así. ¿Qué está pasando? Está reflejando el amor, la santidad, lo que realmente nosotros somos como hijos de Dios. Y esto es algo bien importante. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Debemos de nosotros realmente vivir esa vida en santidad. Y es muy importante que nosotros entendamos cómo es esta santificación. La santificación. ¿Qué es la santificación? La palabra santificar significa poner aparte, separado. ¿Sí? Eso significa la palabra santificar, poner aparte o separar. Entonces, ¿a mí el Señor me separó? Sí, nos apartó, nos quitó
Nosotros estábamos mezclados allá adentro en esa agua, estábamos mezclados, pero el Señor nos separó y nos dio esa santidad. La palabra santificar, santo, santificación, santidad, consagrar, tienen el mismo significado. Entonces, ustedes han escuchado que dicen los hermanos, vamos a consagrar. ¿Sí han escuchado? ¿Qué significa? Que van a apartar. Entonces, nosotros nos vamos a santificar, nos vamos a consagrar para el Señor, significa apartarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que contamina nuestra vida y mancha nuestras vestiduras, y que por mucho que se ejerza esa presión del mundo y por mucho que el mundo esté complicado, nosotros vamos a poder brillar y vamos a poder vivir en esa santidad que nos pide nuestro Dios. Bueno, ahora, la interrogante más grande. La santificación, hay dos, se puede decir que dos pasos, ¿sí, verdad? Se podría decir. La santificación viene en dos pasos. El primero que dice, posicional. Y el segundo, progresiva. Ok, espérame, déjeme aquí que me... Pásele, hermano, pásele. Ok, ahí disculpe, es que se salió. Muy bien. Entonces, la santificación se divide en dos, posicional y progresivo. ¿A qué entendemos ahí? Como que, ay, está bien difícil, no le entiendo, ¿verdad que sí? ¿Usted qué le entiende, hermana? Posicional y progresivo. Sin miedo a equivocarnos, porque para eso estamos, para aprender. ¿A qué le suena? Posicional y progresivo, ¿cómo es eso? Que, bueno, que estamos en un cierto lugar y en el del progresivo que hemos avanzado a... Amén. Sí, muy, muy apegado. A ver, ¿quién más me da algo que entienda, posicional y progresiva? Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice que la santificación posicional, fíjese ahí la imagen que va a ser. Dice que éramos pecadores, pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, la persona es santa desde el momento en que acepta al Señor Jesucristo. En ese preciso instante donde tú haces esa oración, cierras tus ojos y con todo tu corazón decides aceptar a Cristo, en ese momento es en un abrir y cerrar de ojos. Ese proceso no tarda tanto, o sea, no es uno que tú digas, no, pues va a avanzar el tiempo y yo me voy a sentir, no. En el momento en que tú decides y aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y reconoces ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, en ese preciso momento de ser pecador, te posiciona como hijo de Dios. O sea, te santifica, te separa, te aparta para Él. Entonces, de pecador pasamos a santo. ¿Sí lo vio? Eso es lo que hace así de rápido, es lo que pasa en nuestra vida. De pecador nos hace santo en ese momento. Entonces, por eso es posicional, porque nos posiciona, nos da la posición de hijos, como les decía en mi devocional. Qué hermoso es que nos llame hijos, que podamos decir, Él es mi Padre. Entonces, nos da esa hermosa bendición de ser santos, apartados. Y dice el tema, su posición ante Dios es estar apartado para Él y separado del mundo. ¿Qué pasó con el agua? Está separada. Vive ahí, está ahí, pero está separado. Se diferencia el aceite del agua, así nosotros debemos hacer la diferencia, debemos de ser luz, debemos de ser sal, debemos de ser todo lo que la palabra nos dice en el mundo. Amén, porque a veces no sabemos evangelizar, pero con nuestro testimonio, nada más con eso. Porque imagínense, no, pues es que es cristiano y es bien, mire, se la pasa en el chisme, se la pasa haciendo cosas y como dicen aquí, yo nunca había escuchado esa, pero allá en México son tranzas, acá machacas, ¿verdad? No sé cómo han escuchado, yo he escuchado, porque yo he escuchado que así dicen. Entonces, y no, ándale, un business, todo ese tipo de cosas que no son agradables a Dios,
Y a veces dicen, ay, ¿a poco? No les ha tocado. ¿A poco y era cristiano? Porque no reflejamos, porque yo en algún momento, ¿a poco era cristiano? Y dices, no, pues no. Me explico, debemos de nosotros reflejar realmente este hermoso acto que hizo nuestro Dios. De pecador a santo. Qué hermoso, hermanos. De verdad que cuando valoramos y entendemos ese hermoso hecho de que ya no eres pecador, o sea, el Señor te ha limpiado, te ha lavado y con esa sangre preciosa te ha dado una nueva oportunidad. Y hay algo bien importante, hermanos, que a veces pensamos que la santidad es que ya al aceptar a Cristo, pues ya realmente toda mi forma de ser ha cambiado, pero hay un proceso. El Señor se encarga de ir cambiando nuestro carácter, nuestras palabras, pero cuando hablamos de santidad, hablamos de consagración, ya estamos separados para Él. Ya el Señor se va a encargar de hacer un trabajo en nosotros, en nuestra vida, y Él va a usar las pruebas, va a usar las adversidades para cambiar nuestra forma, porque nosotros seguimos siendo pecadores. O sea, no tenemos una tendencia a lo malo, podemos cometer algún error, pero esa santidad que Dios nos dio nos ha dado la consagración, la separación. Y luego ya de allí lo que vas a mencionar. Yo antes de que se emocione y lo empiece a decir. No, y es que algo bien importante, ¿no? Sí. Algo bien, lo bueno que no ve los horarios. Algo bien importante que lo acaba de decir es que esta parte de la santidad, de la santificación, es el hecho de que nos ha apartado. O sea, no significa que ya no vamos a volver a pecar nunca jamás. Eso entra dentro de la santificación como progresiva. En la imagen que pueden ver ustedes, alguien que va hacia arriba, pero está fácil. No, ¿verdad que no? No va derechito. Se ve que está batallando. Yo por eso me gustó esa imagen, porque se ve que está batallando. Porque realmente el vivir en santidad no es sencillo, hermano. No es sencillo, no es fácil. Porque si fuera fácil, no, hombre, pues cualquiera se avienta. Y es que yo le decía ahorita a mi esposa, le decía, el tema está muy sencillo, está fácil, me gustó mucho. Pero es que el punto aquí es que cuando lo vas viviendo, se te va haciendo una naturaleza en ti. Entonces, el espíritu te empieza a redarguir, ay, no, es que esto ya no lo tienes que hacer, es que esto ya no lo pienses, porque sí llegan pensamientos. El hecho de que, como decíamos, el hecho de que seamos cristianos no nos hace perfectos, ni nos hace una de las personas más santas del planeta. No, eso no es verdad. Seguimos en esta lucha, en el desafío del cristiano que vimos, que teníamos 3 enemigos bien fuertes, que era el diablo, que era el mundo y que éramos nosotros, pero muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, que no es sencillo, ahí se ve en la imagen, no es sencillo, pero sí se puede vivir en santidad. Sí se puede avanzar, pero aquí nos habla de que la santificación progresiva es ir avanzando, o sea, ir hacia adelante, cada día santificándonos más y más. Vamos a leer juntas todas. Es un proceso mediante el cual el creyente va santificándose cada día más. Por la palabra de Dios. Pero también por su colaboración. Aquí bien importante, me quedó muy chiquita la letra, no entiendo. Dice ahí, pero también por su colaboración. O sea, Dios nos ayuda a través de su palabra a santificarnos. Si pueden preparar, por favor, mi hermano Emanuel, Juan 17, sí, Juan 17 y mi hermana Mari, 2 de Timoteo 2:21, mientras les explico esto. Bueno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué? Es verdad. Entonces, la palabra de Dios nos va a santificar, nos va a ayudar a avanzar, sí, pero la palabra de Dios no va a ser todo solito, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces,
Dice ahí, pero también con su colaboración. No podemos dejarle todo en absoluto a nuestro Dios. Tenemos nosotros, sí, hermana, a ver, léalo, por favor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y la... Hasta del 2 al 21, sí. Pero lo primeritito que dice, ¿qué dice, hermana? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Exacto. Si alguno se limpia, ahí no está diciendo si Dios le limpia, ¿verdad que no? Ahí que está diciendo, si uno, porque también es de decisión. Yo decido no pecar, yo decido no caer. Habíamos dicho que la tentación no era pecado, ¿verdad? No es pecado la tentación. Para todo aquel que piensa, ay, es que ya tuve una tentación, ya pequé. No, lo dijimos, lo que es pecado es ceder a esa tentación. Eso sí es lo que es pecado. ¿Por qué? Porque ¿en qué nos podemos basar nosotros en que el tener tentación no es pecado? Porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado y dice la palabra que Él no pecó. Entonces significa que Él, aunque fue tentado, no pecó. ¿Por qué? Porque no cedió. Al contrario, Él luchó ¿con qué? Con la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Quiere decir algo, hermano? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, todo bien. Hasta ahorita todo bien, ok. Entonces, dice abajito, debe realizarse en nuestra vida diaria. La santificación progresiva es en nuestro día a día. Todo nuestra vida vamos a estar en esa santificación. Hasta que lleguemos delante de nuestro Dios, vamos a poder nosotros realmente decir, lo he alcanzado, lo he logrado. Pero mientras, día con día, debemos de seguir en esa santificación. Dice, este proceso iremos creciendo a la medida que nos alejemos del pecado, de las obras de la carne y del yo. Como dijimos, de esos tres enemigos que tenemos. Primera de Pedro 1:15 y Tesalonicenses 4:3 3 al 4. Mi hermana Cari, me lee, por favor. Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y Tesalonicenses, lo tiene. 4, 3 y 4. Capítulo 4, versículo 3 al 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 4, sí. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Y la primera parte dice, la voluntad de nuestro Dios, ¿qué? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, dice que, ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida? Que nos apartemos del pecado y que estemos santificándonos. Amén. Y va a ser en un proceso, como decía mi hermano, no es de la noche a la mañana, no es por muchos años que tengas en el camino del Señor, no. Es ese proceso diario y sin importar que tengas 50, 60, 80 años en el Evangelio, siempre tenemos que vivir en esa santificación. Y ya no va a ser la santificación posicional, porque ya somos hijos de Dios, porque ya nos ha posicionado como santos, nos ha apartado para Él. Es esa santificación progresiva la que nosotros vamos a seguir día con día, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo de Dios, que seamos semejantes a su amado Hijo Jesucristo. Efesios 4:13 y Gálatas 4:19, si lo tiene alguien, lo puede leer. ¿Efesios lo tiene? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gálatas 4:19. ¿Alguien lo tiene?
Amén. Amén. ¿Sí la encontré, Bla? 4:19. Sí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Sí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa? Que hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero algo que tenemos que entender es que no podemos sentirnos más que otra persona y decir, yo soy más santo que él porque yo sí me consagro, porque yo no hago estas cosas. No, para eso no es que nosotros debemos de estar constantemente diciendo. Hay una porción de la palabra de nuestro Dios del fariseo y el publicano, ¿verdad, hermano? Y en uno decía, llegó y se humilló y reconoció, se lo estoy contando la historia, no para que me entienda un poquito. La parafraseo. Dice que llegaron y oraron y oró el publicano y decía, yo reconozco que soy falto, que no es, y empezó a reconocer y el fariseo parado empezó a decir, gracias que yo no soy como este. Y es que a veces así somos. A veces llegamos a tener ese tipo de pensamiento. Es que bueno, yo soy mejor que él porque yo no hago estas cosas, sí, pero pues no estás viendo que al hacer estas cosas, al pensar de esa manera, estás actuando de mala manera. Entonces, la santidad y la santificación no es para exhibirnos con los hombres, ni decir yo soy mejor que tú, ni creerme mejor. No. Es para poder llegar delante de nuestro Dios, porque ¿qué dice ese texto? Sin santidad nadie verá al Señor. Ese es, haga de cuenta que algo bien importante. Si nosotros no vivimos en santidad, difícilmente vamos a. Y no hay medias tintas, es nadie verá al Señor sin santidad. No hay, bueno, a lo mejor tú porque tienes poquito y no sabías. No. Nosotros debemos de esforzarnos, aunque tengamos un mes, 2 meses, un año, el tiempo que tengamos en el camino del Señor, debemos de estarnos esforzando, que sí, lo hemos dicho y lo repetiremos. Podemos fallar, podemos pecar, pero que no sea de una manera deliberada, con conocimiento, con toda alevosía y ventaja de decir, aprovechando de la gracia del Señor, sigo pecando. No. Al cabo Dios me va a perdonar. Exactamente, al cabo Dios es amor y me va a perdonar. No. Eso no es la santificación o lo que Dios le agrada, ¿me explico? Porque a veces podemos pecar y caer y levantarnos, pero ya no pecar en eso. O sea, cada día ir avanzando, pero si lo hacemos de una manera deliberada, entonces es donde ya el Señor va a conocer nuestro corazón. Tengo la cita del de que me llamó mucho la atención. Dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjense cómo dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, casi voy a Vida y Paz los viernes. Vengo. Ok, bueno, dice ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor ya al final, dice: os digo que el que descendió a su casa justificado, dice, fue el publicano, porque el que se quiera enaltecer será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Es lo que decíamos, de que no podemos nosotros sentirnos más que otros, nada más porque estamos en esa lucha y en ese proceso. Sí, y es que, aunque parezca increíble, sí existe, sí lo hay. O sea, yo soy mejor porque soy más santo, porque yo no peco, porque yo no hago, y es que eso no es lo que le agrada a Dios. No es para exhibirnos entre nosotros mismos. Al contrario, si tú crees estar firme, ayuda a tu hermano y mira que no caigas. Ayuda al que está caído, porque a veces tenemos ese corazón pues feo, ¿verdad? Que vemos caído al hermano y en vez de ayudarlo,
le empezamos a echar más y le empezamos a decir, no, pues eso te pasa por andar así. Sí, ya, él ya sabe, ya lo está experimentando, está sufriendo las consecuencias. Mejor tú ayúdalo a levantar, ora por él, porque a veces no sabemos en qué momento vamos a estar arriba y en qué momento vamos a estar abajo. Entonces dice, mira que no caigas. Entonces eso es algo que sí debemos de cuidar muchísimo, hermanos, el no jactarnos de cuando estemos viviendo en esa santidad o en esa santificación, en ese proceso, porque eso no se agrada a Dios y eso no lo va a ver como bueno, no lo va a ver como agradable en nuestro Dios. Y nosotros debemos de entregarnos como ese sacrificio vivo delante de su presencia. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Desde el principio Dios ha revelado el nombre, cuál debe de ser, al hombre, cuál debe de ser su forma de vida. ¿Cuál es la forma que debe de ser, que debemos de vivir nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? En santidad. Y dice abajito, está bien expresado en las siguientes palabras. Vamos, en las siguientes citas, vamos a leerlo, pero vamos a buscarlo todos para que lo leamos todos y lo podamos entender. Levítico 20:26, estas citas nos van a decir cuál es la voluntad de Dios para los hombres en este tema. Amén. Listo. Levítico 20:26, si lo pueden leer. ¿Lo tenemos? Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dice que los he apartado, ¿verdad? ¿Y qué quiere que seamos? Santos. La siguiente, hermanos, primera de Tesalonicenses 3:7. Es 3 y 7, no de 3 al 7. ¿Yo lo tengo ustedes? ¿Sí? Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad. Sí, está. Primera. ¿Tres qué? No, 4, 3. Perdón. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es el 3 y el 7. A ver, aquí hay algo que hay que aprender, ¿verdad? Algo que podemos... Sí, no, les está hablando a los hombres. A ver, hermanos, aquí hay que algo para los que no conocíamos, yo no lo sabía. Cuando trae un guión aquí del 3 y trae un guión, es del 3 al 7. Pero cuando dice 3 y coma, 7 es que significa que vamos a leer el versículo 3 y nos vamos a brincar hasta el 7, ¿sí? Eso es algo que yo no sabía cuando llegué al camino del Señor, entonces pues está bueno que también lo podamos ir aprendiendo. Sí, para que leyeran hasta abajo, sí. Pero me llama mucho la atención, bueno, al final voy a hacer un comentario, sí, porque la santidad también se puede vivir en la familia. Claro, no, es que la santidad, es que eso es algo eso es algo bien importante, hermanos, que a veces decimos, yo soy santo en la iglesia, yo soy santo con mi pastor, yo soy santo con los hermanos de la iglesia, pero en mi casa. No, tampoco, ¿verdad? Pero hermano, no, es que me ha tocado, fíjese que hemos conocido a muchos hermanos y hermanas y también tanto pastores y de todo, pero hemos visto que son muy, muy buenos hermanos, hablando de pastores, más que nada, porque son los pastores a los que hemos tratado muchas veces, que son, ¿cómo le podemos decir? Una miel, una miel con los hermanos y con la gente, al evangelizar, pero llegan a la casa y a la esposa la tratan de una manera tan áspera, de una manera tan dura, ¿sí me explico? Entonces, la santidad también se vive ahí, y la mujer de igual manera.
A veces, Dice Fanny que eso casi no se ve. no, eso no se ve. Nada más allá en Marte, allá se ve. Acá en la Tierra no. Pero es que es verdad, a veces también viceversa. La hermana le anda atendiendo a todos los hermanos y hermanas en general, pero digo, hermanos, ¿verdad? Le hace, le da y esto y lo otro, pero cuando llega a su casa, al esposo, pues tutuarlo, no, pues, que no, o sea, ¿sí me explico? Es que la santidad la debemos de vivir en todos los ámbitos. Y Dios nos va a llevar a ese. Exacto, no es, sí. No es que ya lo hayamos alcanzado, que estamos en ese proceso, pero si tú te das cuenta, fíjese algo que les voy a decir. Yo reconozco y siempre se los he dicho, mi carácter es como que, Sarita no me va a dejar mentir. La peor palabra que yo puedo escuchar para mí es la palabra voy. Voy. Eso es, me haces que se me revuelva el estómago y se me haga churro y de todo. Cuando yo le digo a Sarita, haz esto. Sí, ma, voy. Nada más la volteo y le veo, sabes que esa palabra para mí es lo peor. Y voy y lo hago, porque soy muy desesperada. Porque cuando, no, espérame, sí, eso es a lo que yo voy, ese es mi carácter y con lo que yo lucho. Porque yo cuando alguien me dice, oye, ocupo, rápido. Porque cuando yo estaba de 12, 13 años, si no hacía las cosas a la primera, y cuando me hablaban, y bien, ni bonito y con buena cara, porque si me decían, si no vas a hacer las cosas bien, no lo hagas, y quítate de aquí. Así y no más, nada más así, a maldiciones y a cintarazos. Entonces, de esa manera fui educada, dice, es que son traumas de la infancia, mamá. Pues será el sereno si son traumas o no, pero yo lucho con eso. ¿Sí me explico? Entonces, yo me pongo a analizar y digo, Señor, ayúdame a tener esa paciencia, esa madurez de poder decir, bueno, ahorita me tengo que esperar y ya si veo que lo hago yo. Pero ¿a qué voy con esto? Que también estos temas nos ayudan a reflexionar a nosotros, porque yo le decía a Sarita, ella escuchaba a unas jovencitas que hablaban y hablaban bien feo y con puras maldiciones y se expresaban y me decía, ay no, se ven tan mal. Y yo, a veces así debemos de nosotros, bueno, yo veo a esta persona, a este ejemplo, yo no quiero ser así, pero no decirlo a la gente, ay, yo no voy a ser como fulanito, como el fariseo, no, sino reflexionarlo a nosotros en nuestra mente y decir, ay, es que se ve tan feo que digan maldiciones, se ve tan feo que trate mal al esposo, se ve tan feo que trate mal a la esposa, me explico, no reflejamos a Cristo. Entonces, esto sí es algo que ahorita mi esposo va a dar ese punto que él quiere tocar, pero esto sí es algo que tenemos que tener bien en cuenta. ¿Un círculo cómo es? Si yo hago un círculo, ¿cómo está? Redondo. Si yo lo abro, entonces, ¿qué es? Ya no es un círculo, es una U, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros, esa integridad, eso es integridad. Debemos de nosotros cumplir donde cabe si todo el círculo, ser en todos los lugares, ser igual. No podemos ser una persona en un lugar y otra en otro, porque eso nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Entonces sí es bien importante. Les repito, no es de la noche a la mañana, es un proceso en donde nosotros nos vamos a ir santificando cada día, pero debemos de esforzarnos, así como veíamos a aquel joven que se esforzaba para subir, porque hasta se veía el esfuerzo, iba agachadito para poderse subir, para no resbalarse, así nosotros con esa cautela, con esa confianza en nuestro Dios, ir avanzando. A lo mejor no avanzo mucho en una semana, en un mes, pero que esos pasos que des sean firmes en el Señor y que no te des 2 y te regreses 20, no, que sean pasos firmes avanzando en el camino del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida? Que vivamos en santidad, ¿sí? No hay de otra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no vamos a poder decir, menos nosotros, no vamos a poder decir, es que yo no sabía. Sí te dijo la hermana Alicia, el hermano Polina y el hermano fulano y el hermano Mengano que tenías que vivir en santidad.
que tenías que dejar todo lo que no agradaba a Dios. Entonces, nosotros debemos de aprender muy bien este tema y de entender que es un proceso, pero que con la ayuda de nuestro Dios vamos a poder salir adelante. Y así como está esta agüita ahorita, se ve muy, muy marcada la división, pero no división para pelear, sino división para hacer luz. Y que por más que el mundo nos apriete y nos quiera hacer como ellos, aquí está, no puede, porque ya nuestra naturaleza ha cambiado, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo eso lo llevo a la obediencia cautivo a los pies de Cristo. Todo lo que no me agrada, todo lo que no quiero ser, hay que llevárselo al Señor. Y vamos a sentirnos a veces frustrados. ¿Quién nos ha sentido frustrado en algún momento por decir, es que le estoy fallando a Dios, es que no puedo, es que por más que me esfuerzo? Calma, tranquilo, Dios está contigo. Dios está trabajando en tu corazón. En el momento que tú dejes de sentir eso, ese dolor porque le has fallado, en el momento en que tú dejes de sentir eso de, ay Señor, es que yo no quería hacerlo, pero lo hice, en ese momento estás en problemas, porque significa que estás cauterizado contra todo, que ya no puedes cambiarlo porque ya te estás apartando del Señor. Pero mientras estemos en ese proceso y sintamos ese dolor, porque es un dolor, hermano, el pecar contra Dios, el fallarle a Dios, realmente es algo doloroso. El que peca y ya no siente nada y como si nada hubiera pasado, entonces ahí hay un problema. Es que el Señor, hay de dos, o tú te estás apartando del Señor o el Señor, como un caballero, está haciendo esto, porque tú no quieres cambiar. No podemos decir, sí quiero, pero hago otra cosa. No, esfuérzate. Y que dale gracias a Dios por ese sentimiento que te da de decir, ay Señor, ya la regué, ya dije, ya me exploté y ya. Pero Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo y tu espíritu me está redarguyendo y me está haciendo ver que estoy mal. Ayúdame a cambiarlo. Y algo bien importante, que cuando fallemos, pedirle perdón a Dios siempre. Dice que cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, no puede ser perdonado, pero también si ofendiste al hermano, a la hermana, al primo, al amigo, a quien hayas ofendido, también hay que humillarnos y decir, discúlpame, sé que no fue la manera correcta de actuar, no hice o no, ¿sí me explico? También es válido. Y es que a veces el pedir perdón es bien difícil. Es bien difícil. Entonces, es parte de ese proceso de santificación el que nosotros vivamos esos sentimientos, pero cuando, de verdad, hermano, ponte bien alerta, que cuando tú dejes de sentir ese dolor al momento de pecar, es porque algo está pasando, algo terrible está pasando dentro de nuestra vida. Amén. Le voy a dejar el lugar a mi hermano para que... Sí, ya es. Okay. Bueno. No, pero perdón. Discúlpame, es que esa diapositiva no la metí porque nada más estaba rápido, pero no la metí, esa es la última. Nada más... es que me la cambió la hoja, aquí está. ¿Cómo nosotros vamos a poder vivir esa santificación día con día? A través de la oración, a través de la palabra de nuestro Dios y a través de sirviendo al Señor. También el servicio al Señor nos va santificando, nos va moldeando y nos va haciendo cada vez más semejantes a Él. Entonces, por eso no puse la diapositiva, porque estaba muy sencillo. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar esa santificación? Haciendo uso de los medios de gracia. Ya habíamos dicho que los medios de gracia son como esas armas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos día con día seguir adelante. Los testimonios, las alabanzas, las oraciones, la palabra, todo ese tipo de cosas. El asistir a la casa de Dios, hermanos, hay países en donde está prohibido que tú tengas tu Biblia y tú tienes esa bendición. Hay países en donde no se pueden reunir. Si se enteran que estamos reunidos así, llega la policía y a veces hasta los ejecutan. Tenemos esa bendición de poder congregarnos, de poder estar en un lugar. Entonces, son los medios que Dios nos ha dejado para cada día ir avanzando, creciendo y santificándonos hasta que estemos delante de su presencia. Amén. ¿Te preguntas, hermano?
Pues acá, ahora sí, vente para acá. Pero aquí para hablar, aquí le volteé Ah, ok. rápidamente. Bueno, preguntas, dudas, todo está bien, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces yo escribí aquí rápido, nada más así, bueno, aquí ahorita se lo enseño a mi hermano Jera. La vida del cristiano, Dios nos da santidad posicional, ¿verdad? Desde ahí Dios nos dio esa santidad. Después tenemos que tener una experiencia, un caminar con Cristo, que es la santidad progresiva. Después hay experiencias. Cuando hablamos de experiencias es cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Hay un texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestra relación de paternidad e hijo, que es algo bien importante, la mantenemos en esta santidad. Porque es algo bien bonito tener la cercanía a nuestro papá, hablar con él, sentir su abrazo, sentir su consejo, su guianza. Y por último, yo siento que Dios nos ha hablado como para preparar algo, la santidad en la familia, y le puse congruencia, porque también ahí hablaba de la santidad en el matrimonio. O sea, yo estoy separado para mi esposa, pero ella también está separada para mí. Y eso yo le debo esa consagración también en mi matrimonio, para mi esposa, y eso también habla de santidad. Y eso habla para el matrimonio. Por ejemplo, vamos a usar aquí, hay 2 matrimonios, el mío y el de mi hermano Jera. Yo no tengo, de alguna manera, santidad es apartarme, yo tengo que estar como de alguna manera exclusivo. No quiere decir que yo no voy a jamás hablar con alguien, ¿verdad? Y que voy a tener una comunicación con alguien. Pero sí, mi mejor amiga, sí, la persona con la que yo tengo que buscar, no tengo que buscar ya a mi mejor amiga. De hecho, ya en el matrimonio no hay mejores amigos. El mejor amigo es el esposo o la esposa. Entonces, eso nos habla de santidad. En el caso de nosotros, en el caso de las mujeres también es igual. Pero no solamente abarca en la relación del matrimonio, sino que también yo aquí tengo que cortar el cordón umbilical, porque también el apartarse no es nomás ya en la relación de matrimonio, sino también oiga mamá, pues yo ya soy harina de otro costal, o sea, digo aquí, porque mi hermana está aquí con nosotros, pero, porque hay una mamá presente, pero ¿cómo le llamamos? Mamitis, papitis. Cuando yo tengo que siempre que estar allí con mi mamá, mamá, voy a hacer esto, voy a echar la placa, me das luz verde. O sea, yo tengo que hacer mis acuerdos con mi matrimonio. Yo tengo que hacer mis acuerdos. Bueno, pero eso es algo que habla de la santidad. Es delgadita, en donde caes en el exceso a incluir a tu familia, a tu platicar, padre, platicarle, pero a donde ya, exactamente, sin la autorización, porque yo como le decía a mi papá en alguna ocasión, me decía, es que tienes que hacer esto, me decía él, y le decía, no, acuérdate, tú me estás dando un consejo, y consejo es, yo lo escucho y si quiero lo hago. Le digo, pero eso ya es una imposición. Tú me estás imponiendo que haga, y eso no está bien, porque yo ya tengo que tomar las decisiones con mi esposo, porque por eso es casa 2, ¿verdad? Y dentro de esto, o sea, por ejemplo, ahora en el caso de los papás, que también tienen una santidad en la familia, el papá también tiene que dejar a los hijos que ellos tengan esa separación. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo le digo a mi esposa un día, pues nuestra hija en algún futuro se va a ir, pero aquí lo más importante es que tú y yo estemos separados. Habla de esa santidad también. Y ahora que presentamos a los bebés, yo le decía a mi esposa, bueno, cuando están chiquitos, anteriormente yo los levantaba enfrente de los papás, pero en Paraíso pasó algo bien bonito, que me di la espalda para estar frente a Dios. Y sentía un papá, cuando le tomé a su bebé, como que papá dijo, ay, mi hijo, pero como que yo sentí que el papá dijo, pero esta es la ley de la vida, un día se tiene que ir, y qué mejor es que desde ahorita estén ya en las manos de Dios, que eso es parte de lo que... Ajá, porque... Uno también siente feo de que le digan, no lo cargues. Ajá. Pero ya nos dimos cuenta que aquí Omarcito rompió los paradigmas.
Pero bueno, muy bien, hermanos. Entonces, esto es algo muy importante, santidad. Sí se puede. Vamos a esforzarnos, vamos a tener una relación con Dios. Y acuérdense, hermano, que Dios nos ha separado. Decía una vez mi hermana, y Dios se lo dijo también en una oración, por eso nosotros no encajamos en este mundo, hermanos. La realidad. No hemos encajado, que nos invitan y que, ay, yo qué hago aquí, ay, y de repente es porque Dios ya nos separó. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta enseñanza, este tema número 6, Señor, de este discipulado, Padre. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos bendigas grandemente, Señor, y que nos permitas, Padre Celestial, seguir creciendo, seguir adelante, seguir en el propósito que tú nos has marcado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque cada día estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, Señor. Tu palabra es verdad y una también de las cosas con la que nos santificamos es con tu palabra, el agua, Señor, que trae vida a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy toda la gloria y toda la alabanza en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos a despedirnos con el Salmo 23. Bueno, porque ya lo volteé. Ok. Bueno, hermanos, pues vamos a despedirnos y vamos a decir el Salmo 23, pero recuerden, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar para la siguiente semana. Vamos a tener nuestro examen. Para los que quieran la diapositiva, sí. teléfono. Sí, bueno, a las hermanas que ya les estuve mandando la semana pasada la diapositiva, se las reenvío esta, y si alguien más quiere la diapositiva de los hermanos que nos están viendo, con todo gusto se las pasamos. Mi número es 8121-590064, para que ahí me mande mensajito. A los hermanos que ya nos están ayudando a colaborar para nuestra fiesta del Día del Niño. Que Dios les bendiga, hermanos, Dios les multiplique y pues seguimos adelante, hermano. Esto lo compartimos porque siempre hay hermanos que nos han dicho, ¿por qué no nos dijeron? Nosotros queremos cooperar. Bueno, pues ahora sí lo compartimos. Sí, hermanos, muchísimas gracias por su apoyo. Hay hermanos que ya están apoyando para la fiesta del Día del Niño. Ustedes saben que nosotros somos enemigos de estar pidiendo dinero. Nosotros pedimos dulces, juguetes, que fue lo que pedimos. Algunos no pueden a lo mejor traerlo en especie y lo están queriendo hacer económicamente. Todo va a tener sus recibos, todo por si alguno quiere, porque pues hay que tener mucho cuidado con los dineros, ¿verdad? Y más cuando se trata dinero y se puede decir religión o creer, todo ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado, porque después se puede dar a malos entendidos. Por eso lo aclaramos, ¿verdad? Se pide dulces, juguetes. Si alguien no puede, pues ya lo puede hacer, como los hermanos que lo han estado haciendo económicamente. Bueno, hermanos, pues vamos a decir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que si puedes repetir tu número para la diapositiva. Sí, 8121-590064. Ahí mándeme. Bueno, si es de otro país, solamente le ponen más 52, porque una hermana no podía, creo que es de California y no podía, hasta que ya lo puso así y sí pudo mandarlo. Okay. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, hermanos.